Son las 5, las 4 en Canarias. Y a esta hora está previsto que comience el sorteo del Abierto de Australia, donde de momento estará Djokovic, porque el gobierno aún no ha decidido sobre la cancelación de su visado o no. Álvaro Benito, buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Las 3 de la tarde en Melbourne y el gobierno australiano sigue deshojando la margarita. Desde hace casi 72 horas, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, tiene la potestad de deportarlo, pero aún no ha ejercido ese derecho, aunque la versión de Novak Djokovic es cada vez menos verosímil. Si deciden deportarlo, no podrá entrar en Australia en 3 años y tendría un impacto crucial en su carrera. Mientras tanto, a esta hora tiene previsto, como dices, arrancar el sorteo en el que Novak estará como primer cabeza de serie. En caso de que le deporten, su plaza será ocupada por otro tenista. Bueno, pues vamos a seguir pendientes, desde luego, una noche más del caso Djokovic. Y a esta hora que más contamos, Jaime Nadi, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúne este jueves con la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores para zanjar la polémica generada por su entrevista en el diario The Guardian, en la que se refería a cómo afecta la ganadería intensiva a la calidad de la carne que exporta España. La oposición exige la dimisión inmediata de Garzón, aunque desde el gobierno, después de que algunos miembros reprobaran los comentarios del responsable de consumo, han defendido al ministro. Teodoro García Egea, secretario general del PP, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Nos produce vergüenza que Sánchez diga que lamenta la polémica generada por Alberto Garzón. Y nos preguntamos por qué no cesa Sánchez a Alberto Garzón. No valen los lamentos, no vale ponerse de perfil. Tiene que actuar en defensa de los intereses de España, como hace cualquier presidente del gobierno en cualquier país serio. El señor Garzón, ministro de Consumo, no ha hecho más que explicitar lo que el Gobierno de España defiende. Y, por cierto, lo que defiende también la Comisión Europea. Por tanto, deberíamos de ser muy cuidadosos, defender las posiciones del Gobierno. Y la polémica sobre la ganadería ha centrado el foco de las elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo 13 de febrero. Precisamente el compañero de partido de Garzón de Unidas Podemos en esa comunidad, Pablo Fernández, cree que el debate de las macrogranjas puede revertir los malos datos que les vaticinan las encuestas. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Sí, en Unidas Podemos creen que pueden darle la vuelta a la polémica de las macrogranjas. Fuentes del Partido Morado aseguran a la SER que ha cambiado el escenario en Castilla y León y que su apuesta por la ganadería sostenible puede ayudarles a diferenciarse del PSOE. Un PSOE que, según los morados, ha optado por la ambigüedad y las contradicciones. Todos en Unidas Podemos se han volcado en esta estrategia, mientras siguen defendiendo a Garzón y denunciando que ha sido víctima de un bulo de la derecha. También siguen muy molestos con el PSOE por no respaldar a un ministro de la coalición. Eso sí, ahora asumen que el tema será un eje de la campaña en Castilla y León y que deben sacarle todo el rédito posible. Ahí se enmarca el reto que el candidato morado le ha lanzado al presidente Mañueco. Le emplaza a un debate público para hablar de ganadería. Sobre la pandemia en Europa, los países han registrado su récord de contagios desde que comenzó la pandemia. El último en actualizar esos datos ha sido Alemania, que acaba de notificar más de 81.400 nuevos casos. Son 17.000 más que hace una semana. España ha roto la barrera de los 179.000. En Francia se encuentran por encima de los 370.000 y en Portugal, por primera vez desde que comenzó la pandemia, se superan los 40.000 contagios diarios. Y de la política exterior, en Estados Unidos, el líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, ha rechazado esta madrugada colaborar en la investigación del asalto al Capitolio en enero del año pasado. McCarthy señala que la comisión que investiga este suceso es ilegítima. La Cámara de Representantes había pedido a este congresista que revelara los detalles de su conversación con el expresidente Donald Trump. Informa desde Washington Víctor Sancho. La solicitud de información a McCarthy tiene dos focos principales. El primero, conocer directamente qué se dijo en la llamada que tuvo con Trump durante el asalto, una comunicación que McCarthy calificó en alguna ocasión de muy acalorada y en la que pidió al entonces presidente que actuara para contener la violencia. Como respuesta recibió una afrenta, acusándole de no estar tan enfadado por el resultado de las elecciones como los asaltantes. El segundo punto de interés son las comunicaciones que tuvo con el entorno de Trump, especialmente su jefe de gabinete, sobre cómo se gestó el plan para intentar revertir los resultados y posteriormente analizar cómo afrontar el proceso de impeachment. McCarthy es el político republicano de más alto rango que ha sido citado por el comité que investiga el asalto y el tercer congresista en ser llamado a declarar. Los otros dos se han negado a colaborar. La que sí se ha entrevistado con el comité es la última portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ahora convertida en presentadora de la cadena conservadora Fox News. Es todo por el momento. Siguen en compañía de Se Amanece con Roberto Sánchez. Más información en cadenaser.com y a las 6, las 5 en Canarias, ya en tiempo de Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.